rápidamente, tenemos gente de Viña del Mar en Chile, de Lima en Perú, de Monterrey en México, de Cúcuta, Colombia, de Santiago de Chile, de Bogotá, de Cali, de Medellín en Colombia. Muy bueno, muy bueno. Entonces, hay buena de Ciudad de México, en México, por supuesto, en fin. Qué bueno que estemos allí con todo eso. Entonces vamos a ir entrando ahora sí en materia. Ahí en el documento ven que el cuarto punto que tenemos es el tercero, perdón, el pensamiento ágil, ¿cierto? El tercer punto es el pensamiento ágil. ¿Qué es esto de agilidad? ¿Qué significa ser ágil? Vamos a hablar un poco de lo que se llama el corazón de la agilidad. Yo tengo una presentación breve aquí. Voy a compartir pantalla para que ustedes la vayan mirando para que hablemos de este primer punto básicamente. ¿Dónde está por aquí? Share screen. Esta. Bien. Entonces, miren, vamos a dedicarle unos minutos a esto del corazón de la agilidad, de esto de qué significa ser ágil. Ahí en el documento ustedes ven que tienen unas reflexiones o preguntas. Ahí ustedes van haciendo algunas preguntas y enseguida tratamos de resolver algunas. Para que entendamos un poco qué ocurre y por qué ocurren las cosas como ocurren en Scrum, tenemos que entender qué es esto de la agilidad. Si en el 2001 un grupo de colegas, de amigos, de personas expertos realmente en todos estos temas de desarrollo de software se reunieron al llamado precisamente de Alistair Cockburn, que fue el que finalmente acuñó este término del corazón de la agilidad, se reunieron y para ver para tratar de mejorar estos asuntos del desarrollo de software, que si todavía hoy, 19 años después, todavía tenemos muchos problemas con eso. Imagínense en esa época, pues, quienes los más viejitos de nosotros que desarrollamos software desde los 80 y los 90, proyectos extremadamente largos que siempre andaban tarde, excedidos gigantemente en el presupuesto, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces estos señores se reunieron por allá en Utah, Colorado, pues pueden ver toda la historia de eso. Aquí esta imagen los va a llevar al enlace a la fuente original del corazón de la agilidad. Y ellos, como que producto de esa reunión, de ese evento, de ese encuentro que tuvieron ellos, 17 personas, los creadores de Scrum, estaba la gente de Steam Programming, estaban otros, estaba Alistair, ¿cierto? Escritores, pues gente que estaba muy metida en el desarrollo de software con un muy buen background académico, pero sobre todo con un background en la industria de muchísimos años de experiencia y que tenían muchas heridas de guerra. Y escribieron lo que se llama el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software, más conocido hoy como el Manifiesto Ágil, ¿cierto? Al final les dejo el enlace del manifiesto. No vamos a hablar en general del manifiesto, que lo que nos presenta es un conjunto de valores y principios, ¿cierto?, sobre los cuales se basa la agilidad. Interiorizar, practicar y promover esos valores y principios es lo que nos hace ágil. No es precisamente el uso de Scrum o de cualquier otra práctica ágil, y mucho menos de herramientas o de tecnología. Son esos valores y esos principios. Y Alistair hizo como un resumen de alguna manera esos 4 valores y esos 12 principios en algo que él llamó The Heart of Agile, el corazón de la agilidad o el corazón ágil, que si viéramos ese corazón como unas cavidades, son estas 4
estos cuatro pilares, ¿cierto? Estos cuatro grandes formas de ver y de hacer las cosas. Sí. ¿Qué necesitamos para ser ágiles? Trabajo en equipo. Por eso lo de colabora, ¿sí? Colaborar, trabajo en equipo, trabajo en donde todos seamos proactivos, trabajo bastante disciplinado, trabajo autoorganizado, ¿sí? Que seamos autosuficientes para hacer este verdadero trabajo en equipo. Por ejemplo, se necesita algo que hoy se llaman las habilidades T. Ya, para quienes de ustedes desarrollan software, venimos de entornos en donde nos habíamos súper especializado muchísimo, ¿cierto? Que el analista de requisitos, que el desarrollador y en el desarrollador entonces que el desarrollador de frontend, que el de backend, que el de servicios, que el de no sé qué, que el arquitecto de software, que el gerente de proyectos, que el que hace pruebas y también que el de la base de datos. Y si sé base de datos en una herramienta, no la sé en otra, solo en una. Éramos muy súper archirrecontra especializados. Eso ya no más. Necesitamos sí tener cierta experiencia, ser expertos en algo, pero necesitamos tener el conocimiento y las habilidades para hacer más trabajo del que hacemos habitualmente. Eso se conoce como habilidades T, las T skills o las P skills, si somos expertos en dos cosas o podemos ser expertos en más cosas. Eso es una condición indispensable para que haya verdadero trabajo en equipo. Se trata de colaborar proactivamente, de estar pendiente qué necesita el otro, mi compañero de equipo, mi colega, mi amigo, ¿cierto? Trabajo colaborativo, ¿sí? ¿Y trabajo colaborativo para qué? Para entregar producto de valor. Si hacemos software, pues entregar software, pero esto, como bien ustedes saben, lo podemos aplicar en cualquier entorno, ¿sí? Entregar productos y servicios de valor. Y algo que sabemos adicionalmente, entregar de manera temprana y frecuente, ¿sí? Temprano quiere decir que hoy empezamos una iniciativa, un esfuerzo, un proyecto, si se quiere, y en muy pocos días, a lo sumo en una semana, en 2 semanas, máximo en un mes, como vamos a ver ahora con el sprint, estamos entregando producto con valor, producto utilizable, producto que genere retorno de la inversión, ¿cierto? De alguna manera que tenga valor, el significado de valor para cada organización, para cada equipo, para cada área es distinto, hay que buscarlo, pero necesitamos que ese producto tenga ese valor y lo hacemos de manera temprana y frecuente y entonces lo seguimos haciendo cada semana o cada 2 semanas a lo sumo. Ya no esperamos 6 meses ni mucho menos 1 año o 2 años, no. Ya hoy por hoy en tecnología 1 mes empieza a hacer muchísimo tiempo. Entonces ya no nos podemos dar el lujo de estar esperando muchísimo más para estar entregando producto continuamente y aprender de la reacción del mercado, básicamente. Entonces, colaboramos para entregar producto y continuamente, a propósito de ese aprendizaje del entorno, de lo que ocurre con lo que estamos entregando, entonces reflexionamos. Continuamente nos estamos inspeccionando y nos adaptamos. Si nos estamos alejando de la meta, de la visión del equipo, de la visión del área o de la organización en la que estamos, entonces nos adaptamos. Eso se llama reflexión. Estamos reflexionando continuamente también. Esto siempre lo estamos haciendo todo el tiempo, cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas máximo, ¿sí? En donde incluso en el caso de Scrum, como vamos a ver, incluso todos los días hay oportunidades de inspección y de adaptación en las que podemos continuamente estar mirando si nos estamos alejando de las metas propuestas, de las metas que queremos alcanzar, las metas inmediatas que queremos lograr y nos adaptamos, ¿cierto? En el caso de Lima, yo les cuento, para los que no son de aquí,
Un domingo a las 8 de la noche, este domingo hizo 15 días, el presidente habló y dijo, esta noche se cierra todo, ¿cierto? La gente cuando se fue el viernes de sus oficinas dijo, el lunes regresamos. No, el lunes no regresamos a las oficinas, ¿cierto? Nos tuvimos que adaptar rápidamente en la marcha. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Teletrabajo, no sé qué, ¿cómo nos comunicamos? Eso es estarlo haciendo todos los días. Y bueno, este tema por la crisis y ese tipo de cosas, pero en general necesitamos estarlo haciendo continuamente. Ahora les decía que entregamos también continuamente para aprender de las reacciones del mercado, ¿sí? Entonces, claro, si lo que están haciendo los competidores, si a los consumidores sí les gustó el producto o no les gustó, si lo están usando, si no lo están usando, si lo compraron, si no lo compraron, en fin, qué están diciendo de ellos, y nos adaptamos, ¿cierto? Y nos adaptamos continuamente. Y el cuarto punto, mejora. Hoy no concebimos hacer nada si en el proceso no mejoramos como personas, como profesionales, no mejoramos como equipo, no mejoramos el producto, no mejoramos el proceso, no mejoramos la organización. Mejora continua, pequeños pasos, ¿sí? No se trata de mejoras radicales. Son pequeños pasos, lo que se conoce como Kaizen, ¿sí? No establecemos planes de mejoras tampoco a un año y mucho menos a 2 años, sino en qué podemos mejorar hoy, qué podemos mejorar esta semana, ¿cierto? ¿Qué parte? Una al menos, ¿cierto? Como personas, como equipo, como al producto que estamos desarrollando o servicio, en la organización, en la empresa, ¿cierto? Al área de la empresa, en fin, siempre buscando la mejora. Son cosas que surgen también de la inspección y de la adaptación, de la reflexión, ¿sí? Entonces estamos mejorando continuamente, ¿sí? De hecho, por ejemplo, una de las tareas, de las principales tareas de un Scrum Master, hablando ya, entrando a hablar un poco de Scrum, es precisamente pensar que su equipo, cómo va a estar en 6 meses o en un año, ¿cierto? ¿Dónde va a estar? ¿Sí? Y llevarlo hasta allá, conducirlo hasta allá, ¿sí? Que el equipo no esté en la misma, en el mismo estado con el que empezó a hacer algo. Entonces, estos 4 pilares de la agilidad resumen de alguna manera lo que hablábamos del manifiesto ágil, de los 4 valores y los 12 principios del manifiesto ágil. Colaborar, ¿sí? Trabajo en equipo, entregar de manera temprana y frecuente productos o servicios con valor, no se les olvide, reflexionar, inspeccionarnos y adaptarnos continuamente y mejorar continuamente también, estar mejorando continuamente. Eso es lo que significa ser ágil. Si ustedes les preguntan, oye, ¿y qué busco en una empresa que sea ágil? Busquen esto. Si hay colaboración. Sí, ahora que hablemos un poco del equipo en Scrum. Oye, Lucho, no, nosotros aquí ya estamos haciendo Scrum. Oye, sí, ¿y cómo les va con el Product Owner? No, el Product Owner casi no viene, ¿cierto? Él está metido allá en su oficina y no se aparece por acá por tecnología, y peor si es un proveedor, el de tecnología, ¿cierto? Ahí sí que menos lo ven. Eso no es colaboración, eso no es agilidad. Sí, quizás están usando Scrum, pero eso no los hace ágiles, ¿sí? Si a lo sumo se comunican por un WhatsApp, eso no es agilidad. De hecho, van a ver que uno de los principios del manifiesto ágil dice: la forma más efectiva de comunicar información al equipo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Sí, no es el teléfono, ni el email, ni mucho menos el WhatsApp, ni ninguna de estas herramientas. Es la conversación cara a cara. Es una forma además de colaborar, ¿cierto? Oye, Luchi, ¿cómo hacemos ahora en cuarentena? Aquí pues porque estamos muchos y en fin, y queremos ahorrar recursos de internet, pero
abrimos el video, tenemos un video abierto 7x24, como decimos, que nos veamos las caras, ¿cierto? Continuamente. De eso se trata. Esto es lo que nos hace ágiles. Allí, como les decía, vamos a parar esta parte allí y van a encontrar el enlace a más información sobre el corazón de la agilidad, lo que necesiten saber. Sobre esto, pues podemos volver ahí al tema. No sé si tienen alguna pregunta por aquí. Dieter nos dice que una reflexión es adaptar, proponer y prosperar colaborativamente frente a la incertidumbre. Exacto. De eso se trata la agilidad. Lo que tratamos de hacer es responder de una manera efectiva a los cambios para tener éxito en un entorno incierto. Hoy por hoy vivimos en un entorno altísimamente volátil, altamente complejo, ambiguo, ¿cierto? Y de muchísima incertidumbre. Entonces, con la agilidad podemos responder a eso rápidamente. Si nosotros no sabemos qué va a pasar mañana en este estado de incertidumbre en el que estamos hoy aislados, necesitamos empezar a cambiar la forma en la que vemos el mundo, en la que lo interpretamos, en la forma en la que hacemos las cosas hoy por hoy, y la agilidad nos está permitiendo hacer eso, precisamente, ¿sí? Entonces, en una charla que tenía con la comunidad Ágiles Colombia la semana pasada, les decía, para nosotros, para quienes estamos en esto ya hace algunos años, pues no ha sido muy problemático estos nuevos entornos porque estamos conviviendo con ellos todo el tiempo, ¿sí? Sí, nuestros casos de estudio son cómo Netflix impactó la industria del entretenimiento, los Uber, ¿cierto? Los Airbnb, los Facebook con contenido, en fin, todo ese tipo de cosas que están cambiando al mundo hoy. Bien, ahí van. Ahora sí, pues avancemos un poco. Esa era como el primer gran tema de los 3 temas que les tenía para enseñarles hoy, o tratar de enseñarles el corazón de la agilidad. No sé si alguien tiene algún comentario hacia el aire o una pregunta. Vamos con una, tenemos tiempo. Una pregunta al menos. No sé si alguien pues pueda... O continuamos una vez más. Ahí entraron algunos otros, ahí va de nuevo el enlace al archivo, al Google Docs que estamos usando. Bien, entonces, Mónica nos dice por aquí una reflexión: mejorar cada día, pasos pequeños, avanzar para entregar valor. María, entender lo que realmente significa el trabajo en equipo, exacto, el compromiso. Andrés, promover empoderamiento y colaboración al interior del equipo. Empoderamiento, sí. Muy bueno eso. Bien, avancemos un poco entonces en el cuarto punto, ya entrando específicamente en Scrum. Hay mucho de qué hablar sobre la agilidad y el mindset ágil o pensamiento ágil, qué significa ser ágil. Sí, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Les decía yo a ustedes que el manifiesto ágil son 4 valores. Por ejemplo, nos dice, nosotros valoramos más las personas y sus interacciones que los procesos y las herramientas. Sí, valoramos más a las personas. Entonces, oye, ¿y cómo así que valoramos más a las personas y sus interacciones? ¿Cómo interactuamos? Entonces, los principios, dentro de los principios vamos a encontrar algunos de ellos que nos ayudan con eso de la interacción, como ese que les acabo de decir. Es que
la forma más efectiva de comunicar información al equipo y entre sus miembros es la conversación cara a cara, interacciones. Miren que eso habla de interacciones entre personas. O hay otro principio que dice que los desarrolladores y la gente del negocio trabajamos juntos cotidianamente durante todo el proyecto. A veces yo pregunto, ¿y qué parte de cotidianamente no entendimos? Eso significa todos los días. Y todo el proyecto es todo el proyecto, ¿cierto? No como antes, no, es que el negocio, hoy viene el usuario y después vendrá dentro de 3 o 4 semanas, no, es todos los días, ¿cierto? Y todo el tiempo del proyecto. Cosas de ese tipo. Algo que significa que valoramos más a las personas es que trabajamos en torno a personas motivadas, ¿cierto? Hay que darles el entorno, la confianza y lo que necesiten para que hagan su trabajo. Ese es otro de los principios. Entonces ya los principios nos ayudan a empezar a implementar esos valores. Y finalmente llega, pero todavía es, ¿cómo así que trabajamos en torno a personas motivadas? ¿Cómo así que nos vamos a comunicar cara a cara, que necesitamos que las personas interactúen? Entonces Scrum nos empieza a ayudar a aterrizar con eso. Usted necesita que las personas interactúen, entonces vea, en Scrum podemos hacer tal cosa. ¿De qué se trata esto? Scrum, aquí en la parte derecha de sus pantallas, tienen la portada de la guía de Scrum, de la guía oficial, con la foto de sus creadores. Esta es la portada de la última versión de la guía de noviembre de 2017. ¿Cierto? Están Jeff Sutherland y Ken Schwaber. Jeff Sutherland fue el creador de Scrum, del marco de trabajo como tal. Ken Schwaber entró después y escribió el primer paper, el primer documento que luego se presentó al mundo por allá en 1995 o 96 sobre Scrum, y los dos han seguido trabajando en esto desde entonces. Y de tanto en tanto, la guía tiene ha tenido unas ligeras modificaciones, ¿no? En 25 años, pues, ha tenido algunas modificaciones interesantes. Esta gente escucha mucho a la comunidad, a los usuarios de Scrum, a nosotros y, en fin. Entonces, ahí van a encontrar el enlace a la guía oficial de Scrum. Esto es importante. Yo quisiera preguntar si por ejemplo, entre ustedes hay alguien que juegue algún deporte profesionalmente y que nos cuente las reglas de ese deporte, ¿sí? O que lo conozca bastante bien, que nos cuente algunas reglas. No sé si habrá alguien. Ahora van a ver para dónde voy con la pregunta. Bueno, parece que nadie. ¿Qué quería mostrarles yo con esto? A ver, miremos un poco aquí algo. Volvamos a compartir, exacto. Ya van a ver para dónde voy. En esta guía lo que van a encontrar, como dice ahí el subtítulo, es la guía definitiva, ¿cierto? De Scrum, las reglas del juego. Son unas pequeñas reglas. Esta guía en español tiene unas 18 páginas y si le quitan la portada y los agradecimientos y la tabla de contenido, no sé qué, son muchísimos menos páginas, ¿sí? Y dentro de sus páginas al principio está esta definición. Es un marco de trabajo, ¿cierto? No es una metodología, no nos vamos a quedar en esa discusión. Las metodologías van muchísimo más allá. Hablan de cómo hacer las cosas, por ejemplo, y con qué se hacen. Scrum no habla mucho de eso. Es un framework, un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos. Miremos qué significa eso.
Todos tenemos una idea de lo que significa complejo. Adaptativo, si no se nos ocurre, son problemas que por su propia naturaleza cambian, ¿cierto? Están cambiando continuamente. Y el software sí que está cambiando todo el tiempo, ¿no? Las solicitudes que nos hacen, los requisitos que nos hacen están cambiando todo el tiempo, ¿sí? Y el entorno de esos problemas cambia, por eso hablamos de problemas adaptativos complejos. A la vez que entregar productos de máximo valor. Miren, ya hablábamos en la agilidad, entregar productos de valor, véanlo aquí en Scrum, ¿cierto? Nos permite entregar productos del máximo valor posible de manera productiva y de manera creativa, ¿sí? Con Scrum pudimos aumentar muchísimo la productividad y podemos ser bastante creativos. Nosotros somos trabajadores creativos en general, somos trabajadores del conocimiento, trabajamos mucho con el conocimiento, con la información que tenemos, con lo que tenemos en la mente, ¿cierto? Entonces, ahí está la gran utilidad de Scrum. ¿Cuál era mi tema con las reglas de los deportes? Nosotros en fútbol, por ejemplo, sabemos que no podemos tomar el balón con la mano, excepto el arquero cuando está por allá, ¿cierto? En el área. Sí, si no. A veces jugamos fútbol 5, fútbol 7, fútbol playa, pero eso no es fútbol, no es el fútbol de la FIFA. ¿Cierto? El fútbol tiene unas reglas específicas. Así, lo que hay aquí son unas reglas. ¿Sí? ¿Por qué les menciono eso? Porque tenemos una tendencia que no entiendo de dónde proviene a que de inmediato ya esto no nos sirve. Lo que dice ahí ya no nos sirve y ya queremos cambiarlo. ¿Cierto? Nos inventamos roles, nos inventamos reuniones, nos inventamos artefactos, empezamos o le quitamos y le ponemos y, en fin. No, eso no se puede hacer tan deportivamente así, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Tenemos que pasar por un estado primero de asimilar y de empezar a entender por qué las cosas están allí y después pues ya empezaremos a ver qué ocurre con eso. ¿Sí? De eso se trata básicamente Scrum. Sí, esta imagen que he usado pues desde la invitación nos da todo el marco conceptual, es un resumen de lo que hay en esa guía, ¿sí? La guía habla de cómo está formado un equipo Scrum por 3 roles básicamente, ¿cierto? Que son el dueño de producto, el equipo de desarrollo de producto, si no es software, y el Scrum Master, ¿sí? Está el equipo allí. Ese equipo trabaja en periodos cortos de tiempo que se llaman sprints, ¿cierto? Que son de menos de un mes, enseguida vamos a hablar de eso. Y usa unos artefactos, uno se llama el backlog de producto, otro se llama el backlog del sprint y el otro es el incremento de producto potencialmente distribuible, usable. Son esos 3 artefactos, backlog de producto, backlog del sprint y el incremento de producto. En la guía se llaman lista de productos, ¿cierto? La lista de pendientes del sprint y el incremento de producto precisamente. Y además del sprint, el sprint contiene otros eventos. Sí, les decía que es un periodo de tiempo muy corto, de 1 semana, de 2 semanas, de máximo un mes. Y se hacen otras reuniones, otros eventos, la planificación del sprint, ¿cierto? La reunión diaria, al principio pues se hace esa planificación del sprint, la reunión diaria que ustedes imaginarán que se hace todos los días y al final se hace la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint, que es esa parte donde generamos acciones de mejora para trabajar allí. Muy bien. Entonces, hablemos un poco del sprint, que era la segunda gran cosa pues, que quería mencionarles aquí, ¿cierto? Básicamente, del sprint podemos decir lo siguiente, miren, es el corazón de Scrum, ¿cierto? Es un evento que contiene a los demás eventos, ¿sí? Es un evento de contenedor, básicamente, contiene a los demás eventos.
La duración del sprint es un bloque de tiempo, un time box de máximo un mes, dadas unas condiciones iniciales al principio del esfuerzo de desarrollo de la iniciativa, del proyecto. Si queremos, decidimos cuál es ese tiempo. 3 días, 5 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿cierto? Eso va a depender de distintas cosas. Hay muchísimos beneficios. Por ahora lo que les voy a decir es que hay muchísimos beneficios en que la duración del sprint sea lo más corta posible. De hecho, uno de los principios del manifiesto ágil dice: entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, y con preferencia el tiempo más corto posible. Miren que eso lo escribieron en el 2001, hace 19 años ya, ¿sí? Entre 2 semanas y 2 meses. Scrum dice máximo un mes, pero ya hemos aprendido que entre menos tiempo sea, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, y es posible entregar software o cualquier otro producto funcionando cada semana. Incluso todos los días es posible, dependiendo de lo que estemos haciendo. Cada organización, cada área, cada equipo encontrará su significado de temprano y de frecuente. Pero lo que ya sabemos en este mundo tan incierto, tan altamente volátil como en el que estamos viviendo, es que un mes empieza a ser una era geológica. ¿Sí? Es muchísimo tiempo ya. Las organizaciones hoy no se pueden estar dando el lujo de no estar sacando productos al mercado y no estar censando lo que pasa en el mercado con sus usuarios, con sus clientes. Entonces, entre más breve sea esa duración, mejor. Y es posible hacerlo. ¿Cuál es el objetivo, por decirlo así, de un sprint? Es crear un incremento de producto. Esto es importante. Desde el primer sprint, lo que yo les decía, entregar software, entregar producto con valor de manera temprana, y de manera temprana desde el primer sprint, no en el tercero ni en el quinto sprint, no. Un incremento de producto terminado, ¿cierto? Que sea utilizable y que sea potencialmente desplegable, distribuible, que si bien es posible que no se vaya a vender de inmediato, que no se vaya a distribuir enseguida, pero si el usuario, el dueño de producto, el consumidor dijo: oye, sí, lo quiero, esto ya lo quiero empezar a usar hoy o mañana, que se pueda hacer realmente, ¿sí? Y de eso vamos a terminar hablando hoy, ahorita, sobre ese incremento de producto. Pero es lo más importante. De nada sirve que seamos todo lo ágil que dijimos ahora y que sigamos todas las reglas de Scrum y que al final del sprint no entreguemos un producto, un incremento de producto terminado, de buena calidad, que era algo que vamos a ver ahora. El sprint está protegido. Decimos que está protegido porque no se realizan cambios que puedan afectar el objetivo del sprint, ¿sí? Todos los sprints tienen una meta, ¿sí? Un objetivo, lo establecemos al comienzo de cada sprint, y la idea es respetar eso. Si por alguna razón ese objetivo queda obsoleto, el sprint se puede cancelar. Eso sí lo podemos hacer en cualquier momento, pero en otra sesión hablaremos de ese tipo de cosas, ¿sí? Cambios que afecten ese sprint. Ojo, sí puede haber cambios, no que impacten grandemente ese sprint. En ningún momento los objetivos de calidad disminuyen, ¿sí? No es que hay que entregar rápido, no. Dijimos que era ágil, no a la maldita sea, como dicen por allí, ¿cierto? No como nos dé la gana, no. Con calidad. Imaginémonos que ese proyecto termina en ese sprint y ya no hay más. Hoy se terminó, mañana ya no hay proyecto, entonces el producto hoy tiene que estar bien acabado, bien terminado, con todas las condiciones de calidad que se necesiten. Y además, fíjense, el alcance se puede ir clarificando y se puede ir renegociando con el dueño de producto y el equipo de desarrollo a medida que estos personajes vayan aprendiendo más, ¿cierto? Ellos van aprendiendo, entonces allí van trabajando en eso.
Este es el sprint, era como el segundo gran tema del que quería hablarles hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿cierto? En el documento pues estaba más abajo, hablábamos de Scrum y un poco del sprint. Si tienen alguna pregunta la van poniendo allí, ¿sí? O no sé si alguien al aire tiene alguna pregunta específica. Por acá Dan nos dice que todo claro, excelente explicación. Bueno, muchas gracias. Sí, antes de eso Dieter nos hablaba del Chuhari, es una terminología japonesa. De pronto Carolina va a decir algo. Sí, muy buenas tardes para todos. Yo tengo una pregunta. Sí, Supongamos que nosotros tenemos una planificación de un sprint, ¿cierto? Pero sí. resulta que le dimos 15 días y lo terminamos en 3. ¿Es factible usar el resto de los días para hacer otras cosas y tomar otra vez del backlog nuevas tareas o no es buena práctica? A ver, que es una pregunta bastante interesante. Si lo entendimos bien, decías lo siguiente. Tenemos un sprint de una duración X, digamos de 10 días hábiles, y en el día Sí. y hicimos una planificación, vamos a hacer este trabajo en estos 10 días, y terminamos en el día 7 o en el día 8 esa planificación inicial. Eso es posible, ¿cierto? De hecho, es uno de los patrones que más buscamos en Scrum que se dé. ¿Qué pasa? Que alguien como el dueño de producto, que es el que sabe, el que conoce acerca de hacia dónde va el producto, de lo que quiere la organización, de lo que quiere él al respecto, debe estar preparado para esa situación para poder entregarle más trabajo al equipo. El equipo le dice, oye, vamos a terminar antes de tiempo, hay algo más por hacer, y él le pasará el siguiente trabajo, la siguiente parte del producto que más tenga valor, ¿cierto? Y Sí. avanzan simplemente hasta que el sprint se termine. Si el sprint era de 10 días, porque eso es algo que hacemos, siempre respetamos la duración del sprint, ¿sí? Entonces simplemente avanza y hacen más trabajo. Si ese trabajo que empezaron el 8º día o el 9º día quedó incompleto, bueno, se continúa en el siguiente sprint, no hay problema, pero es que ya es una ganancia, ¿cierto? Sí, Ya, sí, perfecto. una ganancia, eso es posible. Igual, si me permiten, igual ocurre cuando se terminaron los días del sprint y no hemos terminado. No, el sprint no se alarga, ¿sí? No se extiende, el sprint se terminó ese día. Ya estudiaremos por qué no terminamos a tiempo, igual que en el caso anterior. En la retrospectiva estudiaremos por qué terminamos antes, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la planificación? ¿Qué tipo de planificación estamos haciendo? Es algo como eso. Buena pregunta, Carolina. Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Excelente. Bien. Y el tercer gran punto que quería ilustrarles hoy en esta primera sesión es precisamente sobre eh, el, el incremento de producto, ¿cierto? Producto. O cuando hablamos de producto también podemos estar hablando de servicios, si lo que estamos diseñando es un servicio nuevo para la empresa, para el equipo, para el área, ¿cierto? Porque esto no solo, como les he dicho, no solo lo usamos en desarrollo de software. Esto es muy importante. Cada vez que terminemos un sprint, sea cual fuere la duración del sprint, que ya establecimos que es de duración de menos de un mes y que entre más corto sea el sprint, mejor. Hay muchísimos beneficios, ya hablaremos en el futuro de todo esto, ¿cierto? Siempre el equipo debe presentar, debe casi que con carácter obligatorio, un incremento de producto usable, de valor, que haga retorno de la inversión, ¿cierto? Hace un rato les decía, la definición de valor, cada quien la conseguimos. Para alguien valor puede ser que mejoremos
mejoremos los tiempos en un proceso determinado, que disminuyamos las llamadas de atención al cliente, de los clientes, y que ellos se hagan autogestión, ¿cierto? O que ganemos más plata, que el producto se venda más, ¿sí? Porque este incremento de producto, además de que es la suma de todos los elementos del backlog de producto completados en el sprint, ¿cierto? Todas las partes que completamos en el sprint, más el valor de los incrementos de todos los sprints anteriores, ¿sí? Cada vez va sumando, el producto se va incrementando cada vez, ¿cierto? Por eso hablamos del incremento de producto. Se le suma lo anterior, se integra con lo anterior. ¿Sí? No es que lo entreguemos de manera independiente, ¿no? Se integra a lo que ya va del producto. Entonces, el producto cada vez tiene más valor para la organización, ¿sí? Cada vez tendrá un mejor retorno de la inversión. Por supuesto, ese incremento debe tener el visto bueno del dueño de producto con la definición determinada. Miren, yo siempre pongo este ejemplo, ya estamos terminando. Yo les hice una invitación a ustedes. Aprende, tenía un título, decía Aprende Scrum con Lucho Salazar, ¿cierto? Yo no, por supuesto, creo que ninguno de ustedes pretendía que en una hora iban a salir expertos de aquí, pero por eso les dije al comienzo que me quedé pensando qué de bueno de Scrum, qué es lo primero que deberíamos aprender de Scrum. Y por eso traje a colación estos tres temas, el manifiesto ágil, lo que significa ser ágil, ¿cierto? El pensamiento ágil y el sprint, porque finalmente del sprint es que surge el incremento de producto. Es el mensaje que quiero que se lleven. No es que apenas estamos empezando y el sprint, en este sprint no vamos a entregar, no. Es un producto de valor completo. Como les decía, imagínense que ya el proyecto se acaba en ese sprint. No hay más. Entonces, el producto debe salir completo como se definió, ¿cierto? Lucho, y los equipos juniors, los que apenas están empezando, en fin, pues entregarán menos, pero es posible entregar valor, ¿cierto? Simplemente no se comprometen con algo muy grande. El truco, como vamos a ver, pues está en esos componentes del producto, en componentes pequeños que hagan resonancia unos con otros, que interactúen unos con otros y que formen un componente finalmente de valor, un producto de valor que los usuarios puedan usar, ¿cierto? Que pueda proporcionarnos algún aprendizaje de su uso en el entorno, sea un mercado inicialmente controlado, ¿cierto? En un grupo de usuarios o en un grupo amplio de usuarios, pero esa es básicamente la idea. Eso es lo que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, miren que precisamente si esta clase fue un sprint, enseguida ustedes me dirán si aprendieron, si no aprendieron, pues eso es importante. Pero es lo que siempre debemos procurar, ¿sí? ¿Es posible hacerlo? Sí, aún en sprint muy cortos, de muy pocos días, de una semana, por ejemplo, de 3 días, es bastante factible hacerlo. ¿Sí? Ya las estrategias que usemos y las tácticas que usemos para lograrlo, pues vendrán más adelante, ¿cierto? Y miraremos de qué forma es eso posible. Hay toda una logística, pues, y todo un conjunto de cosas por hacer. Como van a leer en la guía de Scrum, Scrum es un contenedor de prácticas y de técnicas. Podemos usar muchas prácticas y muchas técnicas para lograr este tipo de cosas. Muy bien, entonces era lo que tenía pues para comentarles en esta primera sesión, ¿sí? Por aquí María nos hace una pregunta. Si tengo un equipo de desarrollo con más de 9 personas,
¿qué recomiendas hacer para cumplir con la premisa de Scrum de no pasar de 9? Hay muchas razones. En la guía de Scrum van a leer que el equipo de desarrollo debe estar entre 3 y 9 personas y hay una explicación concisa, como todo en la guía breve, sobre por qué ese número, ¿cierto? Menos de 3 personas es muy posible que ese incremento que queramos entregar en cada sprint a un sprint corto no se pueda lograr, ¿cierto? El avance del trabajo no se vea. Y más de 9 personas, ¿por qué? Porque, miren, aquí estamos haciendo un trabajo colaborativo, altamente colaborativo. Los equipos son autogestionados, no hay jefes, ¿cierto? No hay jefes visibles. Entonces las personas deben comunicarse, deben estar abiertos todos los canales de comunicación. Tratamos de hacer las cosas por consenso, ¿sí? Y lograr eso incluso con más de 7 personas ya empieza a ser difícil porque tienen que haber muchos canales de comunicación abiertos, ¿sí? Y ni hablar con 9 ya. Entonces, si hay muchos canales de comunicación abiertos, se nos empieza a perder información, ¿sí? Porque humanamente, como humanos, no somos capaces de atender a todo el mundo. Entonces ahí es cuando aparecen cosas como ¿y quién dijo eso? ¿Y cuándo lo dijeron? ¿Y a qué horas? ¿Y qué pasó? Y se nos empiezan a quedar cosas ahí en el tintero. Por eso no es aconsejable. Entonces lo que se aconseja allí es que tengamos 2 equipos. Además, para cerrar ese punto, ya hemos descubierto, y cuando digo hemos descubierto es en la industria, ya tenemos números y al parecer ya hay estudios que nos dicen que el tamaño ideal de equipo es de alrededor de 5 personas, 4, 5, 6. Son equipos más altamente productivos, ¿sí? Ya pues en el futuro podemos hablar de eso. Si quieren los enlaces a eso me contarán y todo eso, pero es importante. Entonces ténganlo presente. Brando nos hacía una pregunta de qué pienso de equipos que han creado un sprint cero para desarrollar las actividades técnicas iniciales a través de historias técnicas. El sprint cero y las historias técnicas, sí, es un tema que nos puede llevar algún tiempo, entonces lo podemos desarrollar un poco más adelante, pero en general, sí. En general, por supuesto, antes de iniciar un esfuerzo de desarrollo hay una preparación, hay que tener ciertos insumos, ciertos requisitos a la mano. Eso es importante, no tanto lo llamamos sprint cero, es un inception, ¿cierto? El inicio de un proyecto ágil, básicamente, que puede tardar desde un par de días o desde algunas horas hasta unos pocos días también, una semana, máximo 2 semanas si es algo muy grande, y en ese tiempo pues se hace toda esa preparación. Ya lo de las historias técnicas es otro tema, pero hay que hacer una preparación inicial allí ciertamente. Lo podemos extender en otra oportunidad, porque se nos escapa un poco del alcance de lo que queríamos hoy. Y por acá Dieter nos dice que hay una fórmula para determinar el número de canales donde el número dependiendo del número de integrantes del equipo. Exacto. Sí, ahí se abren muchísimos canales. Creo que ya con 7 van más de 100, no sé, entonces ya ahí no podemos. Es algo por allí. Entonces, en el documento al final, ¿sí? En la parte final, miren, van a encontrar por acá la sección 7, unas tareas. Podemos hacer una siguiente sesión, si ustedes están de acuerdo, si les gustó un poco esto, pero les voy a dejar una tarea muy, muy especial, ¿cierto? Ahí van a encontrarlos, enseguida les digo de dónde bajan la presentación. Van a encontrar el enlace al manifiesto ágil. Por favor lo leen, es una paginita, 4 valores, los 12 principios. Leen la guía de Scrum, la guía oficial de Scrum,
Sí, ahí está el enlace de donde la pueden descargar y escriben al final del documento, está la sección para esa de este mismo documento. Eso lo vamos a tener en vivo también. Ya les digo dónde van a encontrar el enlace también del documento. Escribir hasta 3 preguntas sobre las tareas 1 y 2 que tengan en el documento de la clase para resolver en la próxima sesión. Quienes de ustedes se animen, pues, a acompañarme nuevamente. Es importante, pues, que vayamos avanzando de esta manera. ¿Sí? El Licen nos dice que le gustaría poder ver el reloj del sprint, que teníamos por aquí. ¿Cierto? 6 aspectos, pues, que les conté del sprint en la guía. Es un resumen de lo que dice la guía. Ahí está. Esta presentación enseguida, pues, la pueden descargar de inmediato, ya está publicada, ya les digo dónde la pueden ver allí. Entonces, tienen el documento, tienen van a tener esta presentación, la vamos a ir ampliando. Mi invitación es para que nos veamos, nos podríamos ver quizás el viernes, no sé si todos se apuntan, puede ser el viernes, ¿cierto? Ahí ustedes más o menos me dirán, puede ser hasta ahora, un poco más temprano. En el documento pues van a encontrar también esa sección, próxima sesión. El viernes miraremos a qué horas. Y listo, miren, lo que sí me gustaría en el documento, en la sección 9, que se llama retrospectiva, es que me contaran un poco qué les gustó, qué aprendieron y qué podríamos mejorar para la próxima. Ahí está en el documento, no sé si tienen alguna pregunta inicial, final, algún comentario que quieran hacer al respecto. Viernes a las 4 estaría bien, nos podemos volver a reunir. No se les olvide leer el manifiesto ágil, leer la guía de Scrum. 1 hora y 20 minutos toma leer la guía de Scrum en español. Entonces, no queda más. Yo les agradezco mucho. Yo les paso el enlace nuevamente para la sesión del viernes. Qué bueno el espacio. Entonces, vamos a continuarlo con ustedes. Les agradezco mucho. Esto ha estado grabándose. Enseguida vemos cómo publicarlo también. Miren, entonces la página donde está publicado esto es, por supuesto, en mi blog, en mi Gazafatonario, ¿sí? Es la página, igual enseguida pues lo voy a tuitear con el enlace. Yo había dicho por aquí que con el hashtag Aprende Scrum con Lucho. Enseguida pues lo miramos. Entonces, en este enlace, ahí está la presentación, está el enlace al documento al final, lo pueden descargar ya. Lo vamos a tuitear, entonces lo vamos a poner en las redes, en mis redes. Y nos vemos entonces, que tengan feliz tarde. En Perú empieza el toque de queda a las 6. Muy buenas noches, feliz semana, nos vemos el viernes entonces. Hasta pronto. Gracias, Lucho. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Gracias.
Muchas gracias. Con gusto. He hecho una pregunta. ¿Necesitamos entonces un nuevo enlace para la invitación del viernes? Yo veo si podemos usar el mismo, si no, yo se los envío. Ah, vale, listo, te agradezco. Yo se los envío, lo publico ahí también en el blog y en el documento. Yo lo publico también. Listo, gracias, Lucho. Listo, ¿cómo no? Nos vemos. Una pregunta, ¿cuál sería el temario de la próxima clase? Miren que les dije que leyeran el manifiesto ágil y Scrum y la guía de Scrum y que hicieran unas preguntas y las pusieran en el documento. Podemos elegir las preguntas más repetidas, ¿cierto? O incluso yo podría agregar algo que me interesa muchísimo ya es empezar a hablar de los eventos y del equipo Scrum, ¿cierto? De los roles y de los eventos. Es Porque, como ¿sabe qué me parece interesante? El tema de Inception y Visual Story Map, que en eso me parece a mí que todavía hay muchas dudas cuando se van a iniciar los proyectos. Lo vamos a tener en cuenta también, ponlo ahí en el documento y lo tenemos en cuenta, listo. Claro que sí, qué bueno que lo hayas mencionado. Listo, Excelente. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Mateo nos pregunta que si podemos pasar la invitación a otras personas. Sí, en realidad pues es posible. Aquí tenemos capacidad hasta 100 personas, entonces sí es posible. Aquí está el link además de eso, que si podría pasar el link, pues el link de la página es esta, sí. Ahí está. El enlace a la página donde está el documento y la presentación. Qué bueno. Vamos a parar la grabación entonces.